Hola, bienvenidos a este video, soy Isadora Salas Prenti y en esta ocasión daremos un repaso general al método Simplex. Así que sin más, comencemos. Primero comencemos con lo esencial. ¿Qué es el método Simplex? Bueno, el método Simplex o Simplex Algorithm en inglés es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos que los resultados mediante el modelo gráfico sin restricción en el número de variables. El método Simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. La razón matemática de esta mejora radica en el que el método consiste en cambiar de vértice de un poliedro a un vértice vecino de manera que aumente y disminuye, según el contexto de la función objetivo, sea maximizar o minimizar. Dado que el número de vértices que presenta un poliedro solución es finito, siempre se hallará una solución. Ahora pasemos a cómo diseñar el modelo matemático. Bueno, primero que nada debemos identificar los parámetros. Estos serían como el costo, las ganancias o las limitaciones de nuestro modelo. Los segundos serían las variables. El tercero sería la función objetivo. Esto es la meta. O sea, queremos expresar la meta que se quiere lograr, ya sea maximizar la ganancia, minimizar costos, minimizar el tiempo muerto, etc. Las restricciones expresan las limitaciones en los recursos o características de la naturaleza del sistema modelar. La solución obtenida al resolver el modelo debe cumplir con todas las restricciones. Por eso es sujeto a estas restricciones. ¿Okay? Y a que los x sean mayores o iguales que 0. Aquí, este es el modelo en sí. Sería minimizar z, que es igual al vector c, que se llamaría el vector de costos, por el vector x, que es el vector columna de las variables de decisión. Z representa el valor de la medida global del desempeño. La matriz A representa los coeficientes tecnológicos y el vector B es el vector constante llamado recursos. Ahorita veremos un ejemplo para que todo esto quede un poco más claro. Y bueno, la información del sistema se expresa a través de parámetros. Un parámetro es un dato dado con antelaciones que corresponden a un valor real o supuesto presentado en el sistema. Comúnmente son los costos, las demandas de los clientes, las distancias, las capacidades y o el tiempo de procesamiento, entre otros. Ahora sí, pasemos al ejemplo. Bueno, un poquito antes del ejemplo, veamos qué son las variables y cómo deben de ser. La no negatividad de las variables refleja la naturaleza de la mayoría de las actividades del mundo real, donde rara vez tiene sentido hablar de niveles negativos de actividad. Las soluciones al sistema están dadas mediante las variables de decisión x y. La idea es determinar el valor que deberán tomar las variables, que representan aspectos que el tomador de decisiones puede controlar. Esto es como productos a producir, invertir o no en cierto proyecto, trabajadores, contratar, entre otros. Existen varios tipos de variables, dependiendo del tipo de valor que puedan tomar. Nuestro interés es sobre variables continuas que puedan tomar valores reales, como lo son libros, pesos, sillas, trabajadores, etc. Un problema con variables enteras se repite la y cantidad de trabajadores a contratar, máquinas a utilizar, etc. Existen las variables binarias que nada más pueden ser 0 o 1 y normalmente sirven para decisiones de hacer o no hacer, como invertir o no invertir en un proyecto. Ahora sí, veamos un ejemplo. Bueno, el ejemplo dice que una costurera fabrica y vende faldas y pantalones de mezclilla, para lo cual cada semana compra un rollo de 50 metros de mezclilla. ¿Okay? Solo tiene 50 metros de mezclilla. Para hacer un pantalón requiere 2 metros de tela. Pantalón igual a 2 metros. Mientras que para una falda, 1.5 metros. Por lo general, ella trabaja 8 horas al día. ¿Ok? 8 horas. También son recursos. De lunes a viernes, para hacer un pantalón requiere 3 horas. Mientras que para hacer una falda, nada más le toma una. Un pantalón le genera de ganancia 80 pesos. Mientras que una falda le genera 50 pesos.
Construye un modelo matemático que permita maximizar la ganancia semanal de la costurera, considerando todo el producto que fabrica y puede venderlo. Primero veamos los parámetros. A ver, ¿cuánta cantidad disponible de material tenemos? Pues 50, ¿no? Aquí ya lo decía a un inicio. Aquí decía que tenía 50 metros de mezclilla y que un pantalón requiere solo 2. Entonces aquí pongamos que el pantalón solo requiere 2 y la falda, ¿cuánto? 1.5. Ahora, el tiempo de mano de obra son 3 horas para el pantalón y 1 hora para la falda. Y nada más tiene 40 horas disponibles, pues recordemos que trabaja 8 diarias, de lunes a viernes, que son 5 días. Entonces, nada más serían 40. Recuerden que esto es a la semana. Aquí al principio se dice que cada semana. Igual, son 50 metros de mezclilla para toda la semana. Y bueno, la ganancia son 80 para el pantalón y 50 para la falda. Entonces, hay que definir las variables. Pongamos x1 para la cantidad de pantalones y x2 para la cantidad de faldas. Esto ya recordemos a fabricar en una semana. Entonces, nuestra función aquí nos dice que construyamos un modelo matemático que maximice la ganancia. ¿Cómo se va a maximizar la ganancia? Pues sería el valor de z por 80, recuerden la cantidad de pantalones, que es x1. Aquí está. Z igual a 80x1 más 50x2. Faldas, la cantidad de faldas es x2. Ahora, veamos las restricciones. Tenemos nuestras restricciones de material y aparte de tiempo de mano de obra. ¿Están de acuerdo? Entonces, nada más le toma 2 metros un pantalón y 1.5 una falda, pero nada más dispone de 50 metros. Y aquí la restricción. Y aquí le toma 3 horas un pantalón y 1 hora una falda, pero nada más requiere de 40. Así es como se va construyendo nuestro modelo. Ahora pues tenemos el modelo matemático, que sería maximizar z igual a 80x1 más 50x2, sujeto a las restricciones que ya habíamos dicho, 2x1 más 1.5x2 menor o igual que 50, y 3x1 más x2 menor o igual que 40, con x1, x2 mayores o iguales que 0. Enteras, porque no podemos vender medio pantalón o un cuarto de falda. De la forma matricial quedaría de esta manera, para recordarlo. Recuerden A, X, B, o sea, el modelo que teníamos antes con matrices. Así se vería. Ahora, para este problema utilizamos el método gráfico para encontrar el punto óptimo y para eso nos apoyamos en la graficadora de GeoGebra, graficando las restricciones y el punto objetivo. Y nos daba esta intersección 4,28. Recordemos que pues sería x1, x2. Entonces esto nos dice que x1 es el número de pantalones y x2 es el número de faldas. Entonces, esto quiere decir que para optimizar la ganancia, la señora debe vender 4 pantalones y 28 faldas, teniendo una ganancia total de 1.720 pesos. Ahora, una observación importante. Un problema de la forma minimización de f de x es equivalente a uno de la forma maximización de menos f de x. Ambos problemas están sujetos al mismo conjunto de restricciones. Note que z máximo es igual a menos z mínimo, aunque el valor óptimo de las variables de ambos problemas coinciden. Ahora, veamos la forma canónica y la forma estándar. La forma canónica sería maximizar z igual al vector c, costos por x, sujeto a x menor o igual que b, con x mayor o igual que 0. De la forma estándar, vemos que maximizar tendría que ser minimizar, o sea, en la forma estándar siempre deben de ser minimizaciones. Y tienen que ser sujetos a las restricciones con igualdad.
Esto es muy importante. No menor o igual, sino con igualdad. Con x mayores o iguales que 0. Entonces, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser funciones de la forma minimizar y restricciones con igualdad. Eso sería la forma estándar. Ahora, para que quede un poquito más claro, la forma estándar, veamos esto. El método simplex se aplicará a un problema de programación lineal en el formato estándar. Un problema de programación lineal está en forma estándar sí y solo sí. Como ya habíamos dicho, es un problema de minimización. Solo incluye restricciones de igualdad y bueno, esto no lo habíamos dicho. El vector b es no negativo y las variables x son no negativas. Pero ¿cómo lo transformamos a forma estándar? Bueno, si el problema de programación lineal es de maximización, sabemos que es equivalente a una minimización multiplicando por -1 a la función objetivo. Entonces quedaría maximización de z es igual a minimización de z por... o sea, aquí está el menos, ¿no? Simplemente nada más le ponemos eso. Lo multiplicamos por -1. Ahora, una restricción bj menor que 0 se multiplica también por -1 para que de este lado tengamos números no negativos, ¿ok? O sea, toda la restricción la multiplicamos por -1 para que de este lado sea no negativo. 3. Aquí entran las variables de holgura. Las restricciones de desigualdad pueden convertirse en restricciones equivalentes de igualdad introduciendo nuevas variables que se denominan variables de holgura mayores o iguales a 0. Así, por ejemplo, si tenemos una restricción menor o igual, ¿qué lo haría igual? O sea, ¿por qué no sería solamente igual? Porque a lo mejor nos falta una que haga que esto ya sea una igualdad. O sea, sumándole algo, esto ya puede ser igual. Porque esto, de este lado, esto era menor. Podría llegar a ser menor. Entonces, introducimos esta variable de holgura. Y en el caso contrario, si de este lado hay algo mayor, puede que haya algo mayor, pues ya restándole, esto ya sería de igualdad. Entonces, si tenemos un menor igual, sumándole algo, ya podremos tener una igualdad. Si tenemos este mayor igual, restándole algo, ya tendremos esta igualdad. Y por último, las variables artificiales. Existen problemas a abordar en el método simplex, donde será necesario obtener soluciones básicas factibles y de alguna forma se deben introducir selectivamente variables artificiales no negativas, algunas restricciones y cuyo valor final deberá ser 0. Estas las denotamos como RI. Aquí, por ejemplo, vemos cómo nuestra variable de holgura tuvo que ser negativo, pues esto era mayor o igual, ¿están de acuerdo? Y esto tiene que ser negativo para que esto ya se pueda hacer una igualdad. Entonces aquí introdujimos una variable artificial que sería R1. Y bueno, nada más la introdujimos selectivamente. Después veremos por qué se hace esto. Ahora vemos un ejemplo para pasar a la forma estándar. Tenemos un problema de maximización de z. Aquí ya pues lo tenemos que minimizar. Aquí hay una igualdad, aquí hay una menor igual, mayor igual. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, pasamos en maximización a una minimización, como multiplicando toda esta función por -1. Aquí ya se multiplicó por -1. Esta primera restricción era de igualdad, entonces así la pasamos. Esta era menor o igual, entonces ¿qué se tiene que hacer para que pueda llegar a una igualdad? Pues le sumamos algo. Y esta era mayor o igual, pero ojo, aquí también esto era negativo. Entonces multiplicamos todo esto por -1, que sería menos x1 menos x3. Como estamos multiplicando por menos, esto se quedaría así, menor o igual que 1. Porque recuerden que el menos pues también afecta a este. Así pues tendríamos que sumar una variable de holgura, porque este es un menor o igual. Y aquí ya lo sumamos. Y aquí incluimos las variables de holgura para que también sean mayores o iguales que 0.
Veamos esto de forma matricial. Vamos a descomponer a la matriz A en una matriz básica B y una no básica N, donde la matriz básica incluye nuestras variables originales, o sea, las que no son de holgura ni artificiales, porque esas van en la matriz N. Así en términos generales tenemos lo siguiente. Aquí está la matriz A, la descompusimos, la matriz B y la matriz N, donde X tiene las variables básicas, X, V son las variables básicas y las X sub N son las variables no básicas. Así, para hacer como el C de X, también están las variables básicas más las no básicas, porque también cuando las agregamos también se agregan a la función objetivo. Y pues ya, eso fue lo que hicimos. Ahora, despejando X básica, tenemos de esta forma, o sea, esta ecuación de acá, de ahí vamos a despejar XB y nos queda de esa forma. Y así, lo de las variables básicas, XB, lo sustituimos en esta ecuación y nos queda así, sujeto a estas restricciones. También con los despejes de acá arriba. Entonces nos queda de esta forma. Y bueno, continuamos con algunos despejes. Estamos haciendo esto de forma matricial para que si lo quieren programar sea un poco más sencillo. Entonces continuamos con algunos despejes. Esta parte de acá la podemos poner como una sumatoria. Y bueno, sujeto a las restricciones que ya teníamos. Estas ya las teníamos. Y bueno, aquí ponemos AJ pertenece a N, J y pues ya, como que las especificaciones de esta sumatoria. Y bueno, al final nos quedaría de esta manera. Ya haciendo esos despejes, que podrán checar con más detenimiento poniéndole pausa. Y bueno, con esto ya pasamos al algoritmo de método simplex. Con la matriz básica B tenemos que calcular XB y Z. Entonces tenemos esta resta para todas las variables no básicas. Ahora, si la resta es menor que 0, la solución actual es la óptima. Si no, se elige el índice J con el ZJ más positivo. Esto lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, no se preocupen. Y bueno, usando esta ecuación, se elige el índice de la variable saliente. Y bueno, sacamos de la base a XJ y luego entra el X. No. XJ entra, X y sale para obtener una nueva matriz B y comenzar nuevamente en el paso 1. No se preocupen, ahorita lo vamos a hacer en un ejemplo. Esto es nada más como son las especificaciones, lo que se va a hacer. Pero en un momento lo vemos en un ejemplo. Bueno, de hecho nosotros lo vamos a ver como en una tabla, pues el método simplex se ve mejor así. El método simplex en tabla. El algoritmo del método simplex se puede usar directamente como se enlistó, pero en el formato de la tabla simplifica el procesamiento de los cálculos y se acomodan de la siguiente manera. Aquí arriba van los XB, los XN, o sea, los no básicos, básicos, no básicos, y luego el lado derecho, o sea, literal la palabra lado derecho. Acá abajo de los XB pues va el 0. Luego aquí van los ZJ menos CJ. Y aquí va el valor de la función objetivo. De este lado. Esta sí es como una fila. Aquí abajo ya son matrices. Por ejemplo, si tuviéramos 3 variables básicas, sería así, así y así. Todo lo demás pues, es 0, porque dice que es la matriz de identidad.
Recordemos cómo se ve. Solamente unos en la diagonal. Y aquí va la matriz B, la inversa de la matriz B por las no básicas. Y acá va la inversa de la matriz B por las básicas. Bueno, ¿qué nos dice? La tabla nos da toda la información para aplicar el algoritmo del método simplex. La fila 0 contiene los ZJ menos CJ igual a todo esto que dijimos anteriormente, que ya vimos cómo se sacó, ¿no? Con algunas simplificaciones y así. Y terminamos con la solución óptima cuando todos estos son menores o iguales que 0. De otra forma, se elige el ZJ más positivo, porque puede que no solamente haya uno, para entrar a la base. Entrar a la base, o sea, a esta parte de acá. Los elementos B-1 por AJ están en la columna de la variable que entra, la J. Si todos son menores a 0, entonces el problema es no acotado. De otra forma, la variable que sale, la I, se elige entre aquellas con el mínimo cociente. El mínimo cociente va a estar acá, de este lado, ¿ok? Entonces, pues, así es como se ve en formato tabla. Bueno, después actualizamos las variables básicas y no básicas, o sea, entra la XJ, X y sale de la base, se realiza el pivoteo y se regresa de nuevo al paso 1. Recordemos que hacer pivote pues es hacer ceros arriba y abajo de todo esto. O sea, este debe ser el 1, arriba y abajo deben de ser ceros. Y bueno. Ahora sí, pues pasemos a un ejemplo para que todo esto quede súper claro. Vemos la función objetivo que es maximizar z igual a menos 2x1 más 3x2 menos 5x3 más 0x4 más 0x5. Sujeto a las siguientes restricciones que son x1 más x2 más x4 más x5 igual a 2, menos 3x1 más x2 más x3 menos x5 igual a 3. Todo esto con las variables mayores o iguales que 0. Entonces, una matriz básica simple sería la B A4, A3 igual a la identidad, que serían estos de aquí, X4, X3. Podemos ver que es la identidad 1, 0, porque abajo no tenemos el X4 y justo acá arriba no tenemos el X3. Entonces, nos quedaría de esta forma. Por lo que, pues la inversa de la matriz identidad es la misma matriz identidad. Y CB 0,-5 son estos de acá. Primero el 0, porque aquí primero tenemos el X4. Y acá tenemos el X3. Entonces después va el X3. Y bueno, ahora las variables no básicas pues serían X1, X2 y X5. Pues acá arriba tenemos el menos 2, 3 y 0. Así, bueno, vamos a hacer los cálculos para rellenar la tabla, o sea, las multiplicaciones de aquí. Tenemos C sub B por B a la menos 1, o sea, la inversa de B, por la matriz N, menos este vector de acá, el sub N de las no básicas. Entonces tenemos el 0,-5, acuérdense, acá arriba están todos los que necesitamos. Por la identidad, acuérdense, la inversa de la matriz B es la misma identidad. Aquí tenemos el vector de las no básicas. Vamos a ver 1, menos 3, 1 y 1, 1 y menos 1. Por lo de la función de objetivo, realizamos estas multiplicaciones y nos queda el siguiente vector. Ahora hacemos lo mismo para aquí. Recordemos que ya lo tenemos aquí. La identidad y el vector B, acuérdense que es el de acá. Justo el de aquí. 2, 3. Entonces esto nos da menos 15. Luego la inversa de B por la matriz de las no básicas, que sería
la identidad por la matriz de las no básicas, que pues es la misma matriz. Igual acá, recuerden que es la identidad, entonces pues sería el mismo vector. Y rellenamos. Tenemos esto de acá, 17 menos 8, 5. Esto lo ponemos aquí arribita. Acuérdense que es de las no básicas. Y bueno, este es el x1, x2, x5. ¿Por qué? Porque estas de acá arriba dijimos que iban a ser 0. La tablita anterior. Ahora tenemos este menos 15 que va aquí del lado derecho. Luego tenemos la parte de acá, que es este vector. Recordemos, este es x1, este es x2, este es x5. Y así los ponemos aquí. Y acá, ¿qué va? Acuérdense que la identidad. Pero este era x4 y este era x3. Entonces lo ponemos así, como corresponde. Y pues ya armamos nuestra primera tablita. Pero esta es la tabla óptima. Recuerden que aquí arriba tiene que estar menor o igual que 0. Entonces claramente no es la tabla óptima, pues aquí tenemos el 17 y acá tenemos un 5. Entonces lo que debemos hacer es aquí checar cuál es el más positivo. Obviamente es el 17 porque es más grande que el 5. Entonces ese es el 17, ¿no? Y como este es el que va a salir, digo, el que va a entrar, vamos a ver cuál es el que va a salir. Utilizando esta columna de acá, tenemos que dividir el lado derecho. Entonces, sería 2 entre el 1 de aquí. Esto nos da 2 de cociente. Aquí tenemos 3 entre menos 3, pero esto no va a ser positivo. Nos va a dar un número negativo. Entonces le ponemos que pues no se puede. NA. Así, el que va a salir de aquí es el x4. Pues de aquí es el cociente que sí se pudo hacer. El más pequeño, ¿no? Entonces, este es el que va a salir, x4, y va a entrar x1. Aquí abajo pues dice, no es la óptima porque observamos que x1 es la variable más positiva, así que el que entra, así que esta es la que entra. Además, analizando los cocientes, podemos ver que la que sale es x4, así que pivoteamos. Y bueno, pivoteamos este de aquí, que es hacer 0 aquí arriba y aquí abajo. Pero pues recuerden que pivotear es como que sumas y restas filas para que puedas tener ceros aquí arriba y aquí abajo. Y bueno, pivoteamos sobre este de aquí y nos queda la siguiente tabla. Esta tabla es la óptima. ¿Por qué? Porque todos los numeritos en Z son menores o iguales que 0. Todos. Entonces esta es la solución óptima. Aquí observamos que en el lado derecho tenemos aquí un 2 y un 9. Sobre las variables x1 y x3, recuerden que x1 fue la que entró hace ratito y x4 fue la que salió. Entonces, bueno, tenemos eso. Esta es la tabla óptima, así que el problema tiene solución en el 2, porque este es x1, recuerden. Y las que no están aquí adentro se vuelven 0. Entonces, como no está x2, este es un 0. Pero sí está x3 y aquí nos dice que es 9. Entonces 2, 0, 9, 0 y 0. ¿Ok? Con el valor de menos 49, pues es lo que tenemos justo aquí. En la columna del lado derecho, en la fila de Z. Y bueno, este resultado se puede comprobar sustituyendo los valores en la función objetiva, pero pues es lo que les va a dar. Ahora, obtención de una solución básica factible inicial. El caso más sencillo es cuando el problema está en su forma estándar. Esto es aquí de esta forma.
O sea, minimizarse por X sujeto a X menor o igual que B, con todos los X mayores o iguales que 0. Recuerden, esto es una matriz, este es un vector, este es un vector, 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 vector. En este caso se insertan tantas variables de holgura en las ecuaciones de restricciones como restricciones en el problema. Con esto se tiene de manera directa una solución básica factible asociada a una matriz básica que es la identidad. Este caso nos simplifica toda la tabla, ya que pasa directo a un modelo matemático, con la excepción de que el vector de costos se multiplica por -1. ¿Esto qué nos dice? Que estas multiplicaciones de aquí, en realidad nada más serían este vector costos negativos. Toda esta multiplicación de acá, del lado derecho, sería el 0. Esta de acá, que es la matriz básica, la inversa de la matriz básica por la n, nada más sería n. Y esta parte de acá, nada más sería la b. O sea, nos simplificaría todo esto. Esto sigue siendo 0 y la identidad. Si pasamos con esto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cuándo se puede hacer todas estas cosas, para que se simplifique totalmente la tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a minimizar esta función acá, que es x1 más x2 menos 4x3, sujeto a estas restricciones. Aquí tenemos restricciones que son menor igual, menor igual, menor igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando son menores iguales, para que nos dé iguales tenemos que sumar algo. ¿Están de acuerdo? Y bueno, las variables de holgura aquí en la función objetivo no nos afectan, pues les ponemos más 0, x4, más 0, x5, más 0, x6, que son las variables de holgura que vamos a agregar. Como ya les había dicho, aquí en estas restricciones, como son menor o igual, y aparte todos estos son mayores o iguales que 0, pues simplemente nada más vamos a sumar las variables de holgura, x4, x5, x6, obviamente estas también tienen que ser mayores o iguales que 0, tienen que cumplir con esta restricción. Entonces pasamos a la tabla. Bueno, aquí tenemos x1, x2 menos 4x3. Vamos a utilizar como variables básicas las variables de holgura. ¿Por qué? Porque aquí nos dan la identidad. Aquí en esta no hay x4, aquí en esta no hay x4. En las de arriba ni en las de abajo hay x5. Entonces nada más sería aquí a 1, 0 y 0. Y lo mismo pasa para el x6, que en las de arriba no hay x6, entonces sería 0, 0, 0 y 1. Estas son nuestras variables básicas y las no básicas pasan a ser el x1, x2, x3. Entonces, con el vector de costos de las no básicas solamente tenemos que multiplicarlos por -1, como lo habíamos dicho anteriormente. Así que, como es más x1 más x2 menos 4x3, aquí pasaría menos x1 menos x2 más 4x3, y las otras que son las no básicas como ceros. Todo esto de aquí pasa idéntico. Aquí tenemos x1, x2 más 2x3. Pasa idéntica toda esta matriz, que aquí si le escribimos sería 1, 1, 2, 1, 1 menos 1, menos 1, 1 y 1. Toda esa matriz. ¿Ya vieron que es la misma? Aquí. Y pues aquí esta pasa como a la identidad, y como estaba en orden, pues literalmente es la identidad. El lado derecho pasa idéntico. Este de aquí pasa idéntico. Ahora, chequemos esto. ¿Esto es una solución óptima? O sea, ¿todos estos son menores o iguales que 0? No, aquí justamente el 4 es el que no lo cumple. Entonces, checamos para hacerlo de los cocientes. Aquí tenemos estos cocientes de aquí, que sería 9 entre 2 nos da 9 medios. Luego, 2 entre menos 1, como esto ya es negativo, no aplica. Y luego sería 4 entre 1. 4 entre 1, 4. Pero 9 medios es 4.5. Entonces el menor sería este. Así, el que entra a la tabla es el x3 y el que sale es el x6. Realizamos el pivote.
Bueno, hacemos la iteración 2, ya saben, hacemos nuestro pivote. Aquí. Les recomendaría que vieran un video sobre cómo hacer pivotes si es que no están familiarizados con estos. Entonces, aquí, esta es la... aquí ya sería la óptima. No, porque aquí tenemos un 3, que es un número positivo. Entonces, este es el que va a entrar. Pero ¿cuál va a salir? Aquí checamos. Este es 1, 6 y 4. 1 entre 3, un tercio. 6 entre 0, pues eso ni se puede. Luego, 4 entre menos 1, como es negativo no aplica, entonces el que sale es el x4. Y entre x1 hacemos nuestro pivote sobre aquí, sobre este. Entonces, checamos los resultados y vemos que este ya es el óptimo. ¿Por qué? Porque aquí no hay números positivos. Entonces, este ya es el óptimo. Ahora vamos a checar pues cuáles son las coordenadas de nuestro resultado final. Tenemos que x1 nos da menos 2 tercios. Ay, no, una disculpa, este es el lado derecho. Sí, ya estaba como que menos 2 tercios y esto tiene que ser positivo. Entonces es un tercio, x1. Del x2 no está aquí adentro, entonces es 0. Y x3 aquí tiene un tercio. Esta sería nuestra solución. Pero si quiere la solución aumentada, incluyendo los valores de las variables de holgura, pues sí sería 1 entre 3, 0, un tercio. X4 no está dentro, entonces sería 0 y 6. Pero pues esta solución no es de gran ayuda, porque al final... Ay, me faltó el 6. Ajá, aquí 6. Al final, estas 3 de acá no las utilizamos porque fueron las que nosotros nos ayudó para hacer el método simplex. Entonces, la solución en sí sería esta de acá, con un valor de z igual a menos 17. ¿Por qué? Porque el lado derecho aquí tenemos menos 17. Entonces, la solución aumentada es esta. Pero la solución final óptima es esta de acá, ¿ok? Ahora, anteriormente ya les había dicho que existían unas variables que se llamaban variables artificiales que podíamos como agregarlas si es que creíamos que eran necesarias. Pero ¿cuándo son necesarias estas y qué son las variables artificiales? Bueno, dice, en el caso anterior, en las restricciones solo se suman variables de holgura para tener una solución básica factible y una tabla directa. Cuando esto no ocurre, entonces se hace uso de la estrategia de introducción de variables artificiales para obtener esta solución inmediata y así poder hacer el uso del método simplex en las mismas condiciones que en el caso sencillo. O sea, es como cuando no tenemos nuestra AX menor o igual que el B positivo. O sea, cuando hay un mayor o igual o de alguna manera este es negativo y ya tenemos como que agregar una menos variable de holgura. Entonces es ahí cuando usamos las variables artificiales. Las variables artificiales son una herramienta para que el método simplex pueda empezar, sin embargo se debe garantizar que estas variables eventualmente saldrán de la base si esto fuera posible. De la base, o sea, recuerden que en el ejemplo anterior teníamos una variable de holgura y ahí no nos importaba, pues cuando son variables artificiales que recordemos que se denotan con R's, si la R está ahí, no puede estar la R ahí, tiene que salir a fuerzas, la R no puede entrar. Bueno, no puede estar en la tabla final. Bueno, existen varios métodos para eliminar las variables artificiales, como el de la gran M y el método de las dos fases, que en un momento vamos a ver. El de la gran M. Vale la pena destacar la diferencia entre variables de holguras y artificiales. Una variable de holgura se introduce para poner una restricción de desigualdad como igualdad.
Y una variable artificial no es una variable legítima, solo se introduce para facilitar la iniciación del simplex. Estas variables, sin embargo, deben eventualmente caer en cero para obtener la factibilidad del problema original, o sea, las R's. Las R's, las variables artificiales, deben de ser iguales a cero siempre. Método de la gran M. El método de la gran M es un método de solución de programación lineal continua que se ubica dentro de los métodos de variables artificiales, también conocidos como el método de penalización. Después de introducir las variables artificiales y obtener la solución básica factible inicial directa para reflejar la indeseabilidad de que las variables artificiales sean no cero, se modifica la función objetivo de manera que se pague una gran penalización por una solución entre estas variables. La función objetivo tendrá valores muy altos debido a esta penalización y el método simplex obliga a estas variables a salir de la base eventualmente. Aquí podemos ver unas M's, que esto es como que denota a una constante positiva muy grande, o sea, M de muy grande. M es igual a muy grande. Recuérdenlo, esto tiene que salir. Antes de empezar las iteraciones, se debe hacer un ajuste a la primera fila para hacer cero todos los costos reducidos asociados a las variables artificiales. Ahora, para que todo esto quede más claro, pues vayamos a un ejemplo. Tenemos esta función objetivo, iniciación de z igual a x1 menos x2, sujeto a, aquí falta un enter, pero bueno, sujeto a x1 más x2 mayor o igual que 2, menos x1 más x2 mayor o igual que 1, menos x2, digo x2 menor o igual que 3, todo esto mal, estas variables mayores o iguales que 0. Entonces pasemos de esta forma ya utilizando las variables artificiales y de holgura. Recuerden, como aquí teníamos un mayor o igual, aquí se tiene que sumar un número negativo. Aquí también tenemos una variable de holgura negativa porque esta era mayor o igual. Y bueno, aquí positiva porque pues esta era un menor o igual. Entonces, como estos son menor, este tiene un menos aquí. Este también tiene un menos aquí. Utilizamos las variables artificiales, que es la R1 y la R2. Esto es para que tengamos nuestra matriz identidad y ya no tengamos que hacer todas esas multiplicaciones. O sea, es para iniciar el método. Entonces, ok, ya tenemos esta de aquí, utilizando R1, R2 y X5. Ahora, la f de z también se construye con las m's de muy grande que ya habíamos dicho. Aquí tenemos que z menos m por la restricción 1 y menos m por la restricción 2. La restricción 1 y 2 es donde agregamos las variables artificiales, recordemos eso. O sea, si hubiéramos agregado en la 3 en lugar de la 2, sería m por la restricción 3. Entonces, ¿qué nos queda? X1 menos 2x2, que es la de acá arriba, que ya teníamos. M, R1, M, R2. Entonces, MR1, MR2. Esto ya lo teníamos. Menos M por toda esta restricción de acá. Voy a utilizar otro color. Por toda esta restricción de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya lo multiplicamos. Luego, menos M por toda esta restricción de acá. Que esto es igual a 3M porque es la suma de estos dos, que también multiplicamos por M. Entonces, este 3M de acá va a estar aquí, en el lado derecho. Y ya, haciendo toda la simplificación nos queda esto. Y pues lo pasamos así como está, con las X1. ¿Dónde va las X1? Regresemos al vino. Con las X2, ¿dónde están las X2? Cada uno con el que corresponde. Después pasamos la matriz de identidad aquí, que ya habíamos dicho, utilizando la R1, R2, X5. Obviamente, pues, como X5 está en la restricción 3, pues va su 1 hasta acá, y este va aquí, y así. Y pasamos también, bueno, ya tiene muchos rayones esto, pero pues aquí teníamos
con las restricciones 1, 1, menos 1. Y acá era menos 1 y 1. Y acá abajo nada más tenemos el x2, entonces era 0, 1 y 0. Entonces, pues esto ya pasa acá. Me faltó la x4, efectivamente. No se estaba tomando en cuenta las primeras tres. Entonces, aquí tenemos la x4. Es que como no la vi aquí arriba, no la conté, pero aquí está la x4, que era la variable de holgura. Sí, es cierto. 0, menos 1 y 0. Entonces sí, obviamente ahí incluimos esa variable de holgura que se me había olvidado. A ustedes no se les debe de olvidar, pero aquí está. Y del lado derecho, pues queda igual. Ahora, ¿esta es la solución óptima? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestras variables artificiales que agregamos. Ahora, ¿cuál es la que va a entrar? La más positiva, y de hecho, al parecer la única positiva, es x2. Entonces, checamos su columna, que tiene puros unos. Aquí sería 2, 1, 3. 2 entre 1, 2. 1 entre 1, 1. 3 entre 1, 3. El menor es este de aquí, entonces sale R2. Y hacemos el pivote. Realizando el pivote, tenemos los siguientes resultados. De acá. Entonces, checamos cuál es positivo. Pues es positivo 2 más m y 1 más 2m. Pero ¿qué es más grande? O sea, aquí pues tomamos en cuenta las m's más que nada, ¿no? Porque m era de pues, un número muy grande. Entonces, si tenemos el doble de un número muy grande y aquí nada más tenemos un número muy grande, claramente el más positivo o el mayor va a ser x1. Entonces, checamos esta columna versus el lado derecho. Bueno, lo dividimos. Entonces sería 1 entre 2, un medio. 1 entre menos 1 no aplica porque es negativo. Y 2 entre 1, 2. Entonces, el que sale va a ser R1, que bueno, porque no queremos a las variables artificiales aquí. Y el que entra es X1. Realizamos el pivote. Realizamos el pivote aquí, recordemos. Ahora checamos de nuevo aquí. Vemos que un medio y 3 medios son positivos. Estos ya son negativos. O sea, estos acá son negativos y los demás son ceros. ¿Cuál es el mayor? Pues X4 con 3 medios. Entonces checamos toda su columna. Y acá su columna. Entonces tenemos un medio entre un medio, 1. 3 medios entre menos un medio, no aplica. 3 medios entre 1, 3 medios, el menor es el 1. Entra x4, sale x1 y realizamos el pivote aquí en este. Ya que realizamos el pivote, vemos que aún no terminamos, porque tenemos un número positivo aquí. Entonces, de hecho van viendo que al pasar las iteraciones, como que estos numerotes se van como que haciendo un poco más pequeños y más simples. Eso también pasa. Entonces, pues chequemos. Bueno, este es el que va a entrar. ¿Cuál va a salir? Checamos esta columna. Checamos esta otra columna. 1 entre menos 1 no aplica. 2 entre menos 1 no aplica. 1 entre 1, 1. Entonces el que sale es x5. Y entra x3. Ahora. Bueno. Aquí tenemos un pequeño error que fue que se nos olvidó poner los menos, pero si ustedes hacen el pivote van a ver que sí son menos. Porque, bueno, aquí, este es el 1 de que vamos a pivotear. Entonces, acá arriba teníamos un 2. Entonces, para que ese se vuelva a 0, tenemos que multiplicar esta columna por menos 2. Y aquí teníamos menos 1 y lo multiplicamos por 2.
Acá teníamos un menos 3. Esto nos quedaría menos 1. Este pues 0. Este ya lo habíamos hecho 0. Este es 0. Aquí teníamos este 1. Lo multiplicamos por menos 2 y lo sumamos acá arriba, pues nos da menos 2. Aquí teníamos menos 1. Lo multiplicamos por menos 2 y nos da 2. Y este se sigue negativo. Lo mismo para este. Y bueno, este también es menos. No sé por qué se nos pasaron los menos, pero aquí son menos. ¿Ok? Ya vimos por qué ya hicimos el pivote juntos. Para este renglón. Entonces ya no tenemos ningún número positivo. Ahora, la tabla de la solución extendida nos quedaría. ¿Está el x1 adentro? No. ¿Está x2? Sí, aquí tiene el 3. ¿Está x3? Sí, aquí tiene el 1. ¿Está x4? Sí, aquí tiene el 2. Recuerden, las variables de holgura pueden estar, pero las artificiales no. X5 está fuera. R1 está fuera, R2 está fuera. Esta es la solución extendida, pero la solución óptima, que nada más son las variables que teníamos en un principio, que eran x1 y x2, nada más es 0,3, con un valor de menos 6, que es el que nos dio aquí. Era menos 6, no sé por qué pusimos positivo, pero ya se arregló ese problema. Entonces, esa sería la solución. Ahora tenemos unos casos especiales del método simplex. Aquí tenemos un esquema general del método simplex. Tenemos la inicialización con los nuevos pasos, los costes marginales. Recuerden, coste marginal. A ver, vamos a poner aquí la tablita para que sea un poco más claro. Recuerden, aquí va x1, x2, aquí lado derecho y todo eso, ¿no? Aquí tenemos las que van acá. Z. Aquí van los costes marginales. El resultado final. Y así. Entonces tenemos el coste marginal de xj menos ej es menor o igual que 0. O sea, todos son menores o iguales que 0. Si decimos que sí, checamos. Hay variables artificiales. Aquí arriba. O sea, aquí hay R's. Si sí hay, entonces no hay solución factible para ese problema. Si no hay, entonces seguimos. Entonces, no hay. Vamos a seguirle. Hay un coste marginal igual a 0 que no está en las variables no básicas. O sea, aquí hay alguno que está en las variables no básicas. Por ejemplo, que tengamos aquí x1 y acá tengamos x4, pero aquí tenemos x3 con 0. Aquí que hay un 0. Si sí hay, entonces hay una solución múltiple. Porque acuérdense que las que son 0 son las que están aquí adentro. Esas son las que hacemos 0. Entonces, si x1 y x4 son 0, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, x2, x3 hay un 0, entonces la solución es múltiple y para encontrar la otra solución, pues metemos x3 y sacamos una. O sea, la que tenga que salirse, ¿no? Y no cambia el resultado de aquí del lado derecho, no cambia ese resultado. Simplemente como que, pues a lo mejor ahora son 2x3 y 1x4 y así. Entonces, no cambia el resultado final, o sea, lo que vale z, pero sí puedes tenerlo de otra manera. Y si no hay, o sea, si no hay ceros aquí, o sea, todos son negativos, entonces hay solución única. ¿Ok? Solución única. Ahora, el coste marginal es igual que 0. Si decimos que no, hay positivos en la columna. Si sí hay, entonces pues ya saben, hacemos un nuevo paso. Pero si no hay, entonces la solución es no acotada. Y pues esos son como los posibles casos que nos podemos encontrar al hacer el método simplex. Y con esto concluimos nuestro video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en los demás videos si es que siguen este curso. Adiós.